Seguramente te lo has preguntado. ¿Por qué la Biblia no menciona a los dinosaurios? El hecho de que la Biblia no mencione a estos gigantes seres ha dado lugar a que muchas personas, en su mayoría fanáticos creyentes, especulen con la idea de que como en las Escrituras no se menciona a los dinosaurios, entonces los dinosaurios nunca existieron. Sin embargo, hay creyentes y no creyentes a quienes nos gusta analizar bien las cosas y ver la escena desde diferentes perspectivas, y es así como, si ponemos atención en lo que dice la Biblia, entonces podemos encontrar ciertas claves que indican, de manera sorprendente, que inclusive los seres humanos y los dinosaurios coexistieron en la antigüedad. Yo soy el documentalista, y esto es Dinosaurios en la Biblia. El tema de los dinosaurios en la Biblia es parte de un gran debate dentro de la comunidad cristiana. Aquí es cuando se analizan ideas sobre la edad de la Tierra, la interpretación apropiada del Génesis u otras partes de la Biblia y cómo interpretar las evidencias físicas que encontramos a nuestro alrededor y compaginarlas con las evidencias que encontremos en las Escrituras. Aquellas personas que creen en una edad más avanzada de la Tierra tienden a estar de acuerdo en que la Biblia no menciona a los dinosaurios porque, de acuerdo con su teoría, los dinosaurios murieron millones de años antes de que el primer hombre caminara sobre la Tierra. De esta forma, los hombres que escribieron los textos que hoy en día conforman la Biblia no pudieron haber visto a los dinosaurios vivos. Sin embargo, existen aquellos que creen en una edad más joven para la Tierra, y estas personas tienden a estar de acuerdo en que la Biblia sí menciona a los dinosaurios, aunque, y es importantísimo dejarlo claro, la Biblia, por obvias razones, en realidad nunca usa la palabra dinosaurio. Más que nada porque cuando se escribió la Biblia no existía esta palabra, pero en su lugar se utiliza la palabra hebrea tanim, que se traduce de diferentes maneras en nuestras Biblias en la actualidad, a veces como monstruo marino y otras veces como serpiente. No obstante, también es comúnmente traducido como dragón, que, de acuerdo a diferentes textos, parece haber sido una especie de reptil gigante. Estas criaturas son mencionadas casi 30 veces en el Antiguo Testamento y fueron encontradas tanto en tierra como en el agua. Pero además de mencionar a estos reptiles gigantes, la Biblia describe a un par de criaturas de tal manera que algunos eruditos creen que los escritores podrían haber estado describiendo a los dinosaurios. Se dice que el gigante fue la criatura más poderosa de todas las criaturas de Dios, un gigante cuya cola se asemeja a un cedro. Job 40, del 15 al 18, que dice así: He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola se mueve como cedro, los nervios de sus músculos están entretejidos, sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Es evidente cómo bien se podría estar describiendo a un dinosaurio,
pues se tiene evidencia de que algunos de estos reptiles eran herbívoros y además poseían grandes huesos y músculos, cuerpos enormes y sí, colas gruesas. Sin embargo, hay gente que ha tratado de identificar a estos animales como un elefante o un hipopótamo. El problema es que los elefantes y los hipopótamos tienen colas muy delgadas y simplemente sería imposible compararlas con un cedro. Los dinosaurios como el brachiosaurio y el diplodocus, por otro lado, tenían colas enormes que podrían compararse fácilmente con un cedro. Ahora, casi todas las civilizaciones antiguas tienen algún tipo de arte que representa criaturas reptiles gigantes. Petroglifos, artefactos e incluso pequeñas figuras de arcilla encontradas en Norteamérica se asemejan a las representaciones modernas de los dinosaurios. Las esculturas rupestres en Sudamérica representan hombres montando criaturas parecidas a Diplodocus y sorprendentemente llevan las imágenes familiares de criaturas parecidas a Triceratops, pterodáctilos y tiranosaurios rex. Los mosaicos romanos, la cerámica maya y las murallas babilónicas son testimonio de la fascinación transcultural y geográficamente ilimitada del hombre por estas criaturas. Relatos como los de Marco Polo se mezclan con cuentos fantásticos de bestias que guardan tesoros. Además de la cantidad sustancial de evidencias antrópicas e históricas de que los dinosaurios convivieron con el hombre, existen evidencias físicas, como las huellas fosilizadas de humanos y dinosaurios encontradas juntas en lugares de Norteamérica y Asia Central Occidental. Entonces, vayamos a nuestra pregunta inicial. ¿Hay dinosaurios en la Biblia? Pues existen opiniones divididas. En lo personal yo pienso que sí, pero el asunto está lejos de estar resuelto. Depende de cómo interpretes las evidencias disponibles y de cómo veas el mundo que te rodea. Si la Biblia es interpretada literalmente, una joven interpretación de la Tierra resultará, y la idea de que los dinosaurios y el hombre coexistieron podría ser aceptada. Pero si los dinosaurios y los seres humanos coexistieron, entonces, ¿qué pasó con los dinosaurios? Aunque la Biblia no discute el tema, en este caso, los dinosaurios probablemente se extinguieron en algún momento después del diluvio debido a una combinación de dramáticos cambios ambientales y al hecho de que fueron cazados implacablemente hasta la extinción por los humanos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que los dinosaurios se mencionan en la Biblia? ¿Crees que los humanos y los dinosaurios coexistieron en algún momento de la historia? ¿O que todo esto son simples coincidencias? Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue Dinosaurios en la Biblia. Saludos especiales para Josué Alama Rodríguez, Mario Cedillo, Carlos López, David Cipriano, Diego Guerrero, Elena Márquez, Antonio Iván Luna Galval, Milciades Rodríguez, Sergio Cruz 11 Dodger Up, Christopher Clark, Lautaro Crack YT, JJ Gamer Hacker y más alias JJ, Sergio Señor Gat, David Kelal, Junior Suazo, Martín Cortés, Andrés Alejandro Moncada Palma, Iván Prieto Castro, Miguel 1982 Alcocer, Lady Barrera, Ponce el Armónico, Josué ND, Carlos Gutiérrez, Jesse Nels, Smith Kayak, Chelow Chuck, Luffy Gamer HD, PPC, Juan David Muñoz Pérez, Javier Alonso García Nanfao,
Martín Cortés y Alberto Rivas. Gracias y hasta la próxima.